Buenas tardes, estamos en la última jornada de este segundo día del Encuentro Internacional de Literatura Negra y Fantástica en su segunda versión, acá en la Escuela de Ingeniería y Ciencias, en la sala B06, donde ha sido todo el evento, y estamos en esta oportunidad, siendo las 19 horas, vamos a tener el gusto de compartir con Jilun Fan, escritora china que nos visita para participar en este segundo encuentro como representante de la ciencia ficción china que ha tenido tanta difusión en los últimos tiempos. Eh, Jilun es escritora de ciencia ficción. Es también traductora, es académica, ¿no es cierto? Y viene de Hong Kong, de China. Vicesecretaria general de la Asociación Mundial de Escritores Chinos de Divulgación Científica. Su currículum decía, actualmente cursa un doctorado, hay que decir que se doctoró anteayer, o sea, ahora es doctora en ficción especulativa y culturas de ciencia de la Universidad de California y ha recibido una serie de distinciones que sería largo enumerar. Ha sido jurado de los premios Nebula Sin-Yun de Ciencia Ficción Global de China. Sus relatos han sido traducidos a diversos idiomas y está publicada en revistas muy prestigiosas de China dedicadas al género. Bueno, eh, esa es Jilong Fan. Ella nos va a presentar un trabajo que se llama El más lejano y el más cercano, inspiraciones latinoamericanas en la ciencia ficción china. Y a mi lado está, al otro lado, perdón, está Juanita. Juanita Gana, miembro de la Corporación Letras de Chile también. Juanita Gana, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, de esta misma escuela. Es magíster en gestión pública de la Escuela de Gobierno de Harvard. Escribe cuentos y poemas. Es miembro de un grupo que se llama eh, Colectivo Poesía en Memoria, que tiene que ver con el recuerdo de la memoria histórica de las atrocidades ocurridas con la dictadura militar en Chile. Y quizá mañana tengamos alguna novedad a este respecto, digamos, porque va a salir un libro importante sobre este tema. Y Juanita nos va a ayudar aprovechando su expertise en el idioma inglés para las preguntas que nos lleguen a través del Facebook Live o que ustedes formulen. Ella nos va a ayudar en esa parte también y ayudar en los comentarios con Juanita. Así que eso es, dicho esto, le damos la palabra a Jirun Fa. Gracias. Buenas noches a todos. Como escritora y académica de ciencia ficción, siempre me ha interesado la literatura fantástica y de ciencia ficción latinoamericana. Hace 8 años tomé una clase de ciencia ficción latinoamericana en la Universidad de California, Riverside, y mi profesor, Alessandro Fornasali, es de Chile. Esta clase me abrió un mundo completamente nuevo. Durante el último mes he estado trabajando duro para aprender español. Esta es la primera vez que hago una charla en español. Hoy les hablaré sobre las inspiraciones latinoamericanas y la ciencia ficción china y compartiré con ustedes algunos de mis pensamientos sobre la ciencia ficción de ese mundo. Sí. Primero, echamos un vistazo a este poema que aparece en pantalla. Fue escrito por Nezahualcóyotl, un famoso poeta y gobernante de la ciudad-estado de Texcoco en el México de la época precolombina. El poema dice:
Todos hablemos de hinos, todos hablemos de morir en la tierra, como una pintura, nos iremos volando. En su poema, Nezahualcóyotl imaginó la forma de que termina nuestro mundo. Se borra como un cuadro. Curis- Curiosamente, en el problema de los tres cuerpos de Liu Cixin, nos sorprenderá encontrar descripciones muy similares. La civilización de Singer, que es más avanzada que la humana, utilizó una lámina bidimensional para reducir la dimensión de todo el sistema solar. Como resultado, el sistema solar muere al caer de las tres dimensiones a las dos dimensiones y finalmente se convierte en una pintura de espeso cero. Entonces, tal vez Liu Cixin copió las ideas de este poeta precolombino. Por supuesto, esto es solo una broma. Sin embargo, tan coincidencia es un buen ejemplo para mostrar las conexiones entre China y América Latina. Ambas civilizaciones antiguas tienen una larga tradición de cultura fantástica. Hoy en día, también comparte imaginaciones similares sobre el futuro de nuestro mundo y universo. En términos de ubicación, China y América Latina están muy lejos. Es la distancia más larga de la Tierra, la distancia que cruzan las antípodas. Sin embargo, las interrelaciones entre las dos regiones están establecidas desde hace mucho tiempo. El mapa grande muestra el comercio entre China y Chile en el siglo XVIII. Desde Cantón, hoy la ciudad de Guangzhou, la seda y otros productos chinos se embarcaban en viajes de meses de duración y finalmente llegaban a los puertos de Santiago y Buenos Aires. Esta es una investigación realizada por el académico mexicano Mariano Bonillán. Desafía la noción convencional de que los productos chinos eran accesibles exclusivamente para la élite latinoamericana. En cambio, Bonillán sostiene que estos productos tuvieron un impacto significativo en la vida de la gente común. Hoy, China ha establecido relaciones diplomáticas con 26 países latinoamericanos y ha firmado memorandos de cooperación sobre la franja y la ruta con 22 de ellos. Nuevos tipos de intercambio comercial y cultural circulan por las antípodas de la Tierra. La lectura es una parte importante de la vida china y los chinos aman la literatura latinoamericana. Además de García Márquez y Jorge Luis Borges, escritores chilenos como Pablo Neruda y Roberto Bolaño también son muy populares entre los lectores y escritores chinos. Este año se cumplen 120, 120 años del natalicio de Neruda. En memoria de ello, un famoso editor chino lanzó una nueva colección de sus obras que incluye poemas y artículos inéditos.
Neruda es el primer escritor latinoamericano que visitó la República Popular de China después de su fundación en 1949. En toda su vida visitó China 3 veces. Sus poemas son bien recibidos y tiene una gran influencia en la poesía china de esa época. Su nombre se traduce a Neruda en chino. Le gustaría en particular porque en el chino tradicional esta carácter se compone de 3 orejas. Neruda se alegra de saber eso y dice que tiene 3 oídos, uno de los cuales se dedica a escuchar el mar. Y después de Bon latinoamericano, quizás ningún otro escritor latinoamericano haya captado tanto la atención del público chino como Bolaño. Bolaño es un nuevo ídolo de la juventud literaria china. A los ojos de los lectores chinos, el héroe el héroe cultura de la literatura latinoamericana de la última generación es Borges, casi retratado como un sabio ciego que vive en una torre de mal lejos de la realidad social. Bolaño es diferente. Está más comprometido con la sociedad. Es el héroe futuro de la nueva generación, romántico pero desesperado, exitoso pero fracasado, popular pero marginado. Sus obras brindan a los lectores chinos algo diferente al realismo mágico imperante. Um, Muestra las nuevas alternativas de literatura latinoamericana después del boom. En 2018, el director chino Pican dirigió una película llamada Larga Jornada hacia la noche, cuyo título está inspirado en la historia de Bolaño. Es una historia de crimen y amor, con narrativas oníricas y hermosos cortos largos. La película se proyectó en la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes 2018. Además, también existen obras de otros escritores chilenos introducidas en China. Por ejemplo, un viaje que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda. Este es uno de mis cuentos favoritos. Un vento terrible de Benjamín Lapatut, el lugar donde estuvo el paraíso de Carlos Blancs. Ahora pasemos al apartado de ciencia ficción. Um, Cuando se habla de ciencia ficción, la mayoría de la gente piensa en películas de Superman, Frankenstein, Alien o éxitos de taquilla de Hollywood. Como muestra esta imagen, la ciencia ficción siempre ha sido considerada un producto de la civilización industrial occidental. Muchos de los clásicos que leímos son de América y Europa. La definición de ciencia ficción está escrita básicamente de acuerdo con la historia del desarrollo de su género en el hemisferio norte. Por lo tanto, durante bastante tiempo, la ciencia ficción de Asia, América Latina y África estuvo a los
hablar de esta línea de tiempo estándar. En los últimos años, la ciencia ficción mundial se ha convertido en una nueva preocupación. Continuamente se han descubierto escritores y obras de países del sur de habla no inglesa. Sus obras tienen la posibilidad de circular por el mundo a través de la traducción. Algunos de ellos incluso se adaptan a otras formas culturales, como juegos, animaciones y programas de televisión. Este fenómeno refleja la vigorosa vitalidad de la ciencia ficción en la tendencia actual de globalización. También refleja la ansiedad de la ciencia ficción anglófona, aunque la hegemonía de inglés sigue aquí. Los lectores de otros los idiomas buscan algo más que mero entretenimiento. También anhelan la resonancia cultural. La popularidad de aquellas obras de China y América Latina son ejemplos típicos. La serie El problema de los tres cuerpos de Liu Cixin ha sido la ciencia ficción china de mayor éxito, o la literatura china en general hasta ahora. La serie ha sido traducida a más de 30 idiomas y vendida por varios millones de copias en todo el mundo. Este año, Netflix lanzó su adaptación televisiva. Sí. A veces de los comentarios contradictorios. La adaptación capturó una gran audiencia e impulsó notablemente las ventas del libro, ubicándolo en la cima de la lista de libros más vendidos de Amazon. El impacto de Liu Cixin se extiende más allá de sus propias obras. Tras su éxito, otros escritores chinos de ciencia ficción como Han Song, Chen Qiufan, Hao Jingfang, Wang Jingkang y Xia Jia también obtuvieron reconocimiento internacional y sus obras fueron traducidas a varios idiomas. También tengo la suerte de que varios de mis cuentos están traducidos a inglés, italiano y ahora español. La ciencia ficción en América Latina también circular por el mundo. Cada año se publican antologías en español y inglés, historias traducidas a otros idiomas. Todas las conferencias académicas a las que asistí estos años tuvieron paneles dedicados a la ciencia ficción latinoamericana. En comparación con el chino, el español cuenta con un alcance geográfico, Sí. más amplio y una mayor accesibilidad, lo que facilita la comunicación intercultural. Estos factores contribuyen a su potencia de circulación más amplia. En resumen, esta tendencia subraya un creciente interés global en narrativas diversas dentro del género de ciencia ficción, destacando cómo estas historias resuenan más allá de las fronteras culturales y contribuyen a un tapiz literario global más rico. Tanto China y como América Latina tiene
ricas historias de ciencia ficción, aunque cada región tiene su propia trayectoria de desarrollo. Existen superposiciones sobreentendentes en varios nodos temporales. Al igual que en América Latina, la ciencia ficción en China siempre ha estado influenciada por situaciones sociales y políticas. En la literatura clásica china hay muchas historias que presentan elementos fantásticos. La ciencia ficción moderna comenzó a surgir en China a principios del siglo XX, cuando China enfrentó agitaciones internas y amenazas externas de la invasión occidental. Influenciados por la literatura occidental y los avances científicos, los escritores utilizaron la ciencia ficción para explorar nuevas ideas e imaginar una China moderna. Fue tratado como una herramienta pedagógica para ilustrar al público y difundir el economi- conocimiento científico. Después del establecimiento de la República Popular China en 1949, la ciencia ficción se fomentó inicialmente como un medio para promover la alfabetización científica y los ideales socialistas, influenciada por la Unión Soviética. La ciencia ficción también desarrolló una rama de la literatura infantil. Sin embargo, durante la Revolución Cultural, la ciencia ficción, como muchas otras formas literarias, fue suprimida por considerarse una destilación de los objetivos revolucionarios. El fin de la revolución cultural y el comienzo de la era de las reformas a finales de la década de 1960 trajeron un resurgimiento de la ciencia ficción china. El género experimentó un renacimiento y revistas como Science Fiction World desempeñaron un papel fundamental en su popularización. Surgió una nueva generación de escritores que exploraron una gama más amplia de temas y estilos. El género comenzó a florecer con obras que reflejaban la rápida modernización de la nación y abordaban complejas cuestiones sociales y filosóficas. También fue debido al compromiso de la ciencia ficción con la cuestión social que surgieron controversias sobre si la ciencia ficción pertenece a la ciencia o a la literatura. En la década de 1983, durante la campaña contra la contaminación espiritual, la ciencia ficción fue atacada como una especie de contaminación espiritual por promover la ciencia falsa. Como consecuencia, casi todas las editoriales de ciencia ficción cerraron y nadie se atrevió a escribir ciencia ficción. Y después, la
década de 1990 vio una mayor diversificación y maduración de la ciencia ficción china. Surgieron autores como Wang Qingkang, Han Song y Liu Cixin, que aportaron nuevas perspectivas y narrativas complejas al género. Los temas de la ciencia ficción china contemporánea al mundo reflejan los rápidos avances tecnológicos y los complejos cambios sociales del país. En el siglo 2000, 2000, sí. La ciencia ficción china ha adquirido cada vez más protagonismo en el escenario mundial. La trilogía El problema de los tres cuerpos de Liu Cixin obtuvo elogios internacionales y ganó el premio Hugo a la mejor novela en 2015. Además, generación de escritores posteriores a los 80, como Chen Zhuban, comienzan a ganar reconocimiento. Aquí de Internet también proporciona una nueva plataforma para la escritura de ciencia ficción. Las escritoras femeninas se vuelven más activas. Putin Beijing de Hao Jingfang ganó el premio Hugo a la mejor novela corta en 2016. El género explora una amplia gama de temas, desde la inteligencia artificial y la exploración espacial hasta futuros distópicos, problemas familiares y crisis ecológicas. Pasemos a la cronología de América Latina. Tan pronto como en el siglo XVIII, aparecieron en América Latinoamérica obras de protociencia ficción. La primera historia de ciencia ficción latinoamericana es Físicas y Cualidades Tribunales de Manuel Antonio de Rivas. También se pueden encontrar algunos rastros de ciencia ficción en la literatura modernista del siglo XIX. En los años 60 llegó el boom latinoamericano y la ciencia ficción marcó el inicio de la primera época dorada en este continente azul. Muchos escritores destacados de ciencia ficción surgieron en Argentina, Brasil, Chile, México y Cuba. Sin embargo, a mediados de la década de 1960, se produjo en América Latina una agitación política y una crisis económica de gran escala. Bajo la doble opresión de la política y el mercado, la creación local de ciencia ficción luchó por sobrevivir. Casi 10 años más tarde, a mediados de los años 1980, la situación social en América Latina se alivió gradualmente y la ciencia ficción tuvo su segunda primavera, encabezados por México, Argentina, Chile y Brasil. Cada país tiene un grupo fijo de escritores y fantásticos de la ciencia ficción y los temas y asuntos a tratar se fueron diversificando cada vez más. En la década de 1990, el auge de Internet no solo proporcionó a los escritores de ciencia ficción latinoamericanos plataformas de publicación más flexibles,
sino que también conectó a sus fanáticos con el mundo, en línea con las tendencias globales. La ciencia ficción latinoamericana está ampliando su alcance más allá del formato literario. En género, encuentra cada vez más expresión de los cómics, la animación, los videojuegos y el cine, demostrando su adaptabilidad a la cultura popular contemporánea. A comparar estos dos líneas Lí- líneas de tiempo. Podemos encontrar sorprendentes paralelismos, incluida su convergencia en momentos importantes. ¿Es esto una coincidencia? La ciencia ficción nació en ambos lugares en la temprana época de la ciencia y la tecnología modernas y ha estado profundamente involucrada en el proceso de modernización. Los intelectuales de ambos países consideran la ciencia ficción como un medio para ilustrar a la gente y llevar a cabo una educación científica y en crisis sociales y políticas similares, la ciencia ficción también cumple con la responsabilidad de planificar el futuro y criticar los males actuales. Tal vez podamos decir que la experiencia tercermundista, compartida de modernización, industrialización y luchas anticoloniales, tanto en China como en América Latina, explica las trayectorias paralelas de sus desarrollos de ciencia ficción. Por eso, la ciencia ficción pasó una infancia similar en China y América Latina. La excitación por parte de China de la literatura latinoamericana comenzó en el apogeo del movimiento del tercer mundo. Hasta ahora, China experimentó tres oleadas de fiebre literaria latinoamericana. Desde los años 50 hasta los 60, Chino tuvo una gran cantidad de literatura latinoamericana a servicio de las necesidades políticas nacionales. Neruda, Jorge Amado, Nicolás Guillén y otras fueron presentados a los letreros chinos como escritores revol- revolucionarios y la literatura se convirtió en un puente en diplomacia civil. En los años 1980, sí, con la apertura de mercado y el levantamiento de la prohibición ideológica, la literatura latinoamericana volvió a inundar la visión del pueblo chino junto con la fiebre de la literatura extranjera. El realismo de la literatura mágica se convirtió en la palabra clave de la época. La despolitización y la desregulación fue el consenso de este periodo. Esos escritores latinoamericanos se convirtieron en ídolos de una microexpresión y también personalizada que inspiraron la literatura china de vanguardia y la literatura de búsqueda de raíces.
en la década de 1990. La fiebre por la literatura convencional decayó y la cultura popular floreció. Ninguna literatura en ningún idioma podría traer un efecto fenomenal como antes, pero Luis Borges se convirtió en una piedra de toque cultural única. Junto con el escritor japonés Haruki Murakami y el escritor italiano ah, Italo Calvino, había sido querido y adorado por la juventud literaria china. En 2020, el número de obras de literatura latinoamericana traducidas al chino habrá alcanzado la cifra de 1015. Entre ellos, la ciencia ficción representa una proporción muy pequeña, quizá menos de 20 libros. La obra de ciencia ficción más conocida entre los lectores chinos es La invención de Morel de Adolfo González. También se pueden encontrar algunos cuentos traducidos en colección como The Road to Science Fiction in 2009, um, Big Book of Science Fiction in 2018 y la revista Science Fiction World en 2000. 2016. El surgimiento de la ciencia ficción latinoamericana se introdujo en China y el nombre del libro cambió a Historia de la ciencia ficción latinoamericana. Si bien el libro original se considera una importante obra de estudios latinoamericanos de ciencia ficción, el, el engañoso título chino no cumplió con las expectativas de los lectores y por lo tanto no ha atraído mucha atención en los estudios en ciencia ficción chinos. A pesar de la traducción directa limitada, los escritores de la ciencia ficción china están muy interesados en América Latina. Se imaginan de varias maneras de la historia y en el futuro del continente. Desde 1960, 70, América Latina ha aparecido con frecuencia en las obras de la ciencia ficción china. Los autores de una generación anterior, moldeados por sus experiencias de una época revolucionaria, a menudo han expresado una fuerte solidaridad con el tercer mundo. Este sentimiento es evidente en el cuento corto Colón de América, escrito por Liu Xinshi, que ahora tiene 93 años. Liu es un geólogo distinguido. La inspiración de esta historia vino de un ensayo que leyó en 1963. El ensayo relata el descubrimiento de canoas en un lago escocés que son notablemente similares a las utilizadas en el México antiguo. Liu llevó a cabo una extensa investigación y finalmente escribió esta historia en 1969. La historia propone una historia alternativa que invita a la reflexión. Hace 4000 años, los nativos americanos
cruzaron el océano Atlántico en canoas y llegaron a Europa antes de los viajes europeos a América. Para compro- comprobar esta teoría, un joven escocés construye una réplica de una canoa e intenta desandar el viaje tras, tras Atlántico. Su aventura tiene éxito. Esta historia desafía la perspectiva eurocéntrica tradicional, cambiando el guión para revelar un escenario en el que Estados Unidos descubre Europa. Y también el fútbol es un icono importante de la cultura latinoamericana. Pelé, Maradona, Messi y otras estrellas de fútbol cuentan con muchos fans en China. La década de 1990 fue testigo del aumento de Liu Cixin y Han Sung. Ambos crearon obras relacionadas con el fútbol y América Latina. Los ejemplos incluyen Days in the Future World de Hanson y Earth Canon de Liu Cixin. En sus escritos, América Latina y China se han convertido en las regiones más poderosas del mundo. Y el futuro es un vínculo importante, conectando las dos comunidades del destino común. Aunque estos trabajos se centran más en las propias aspiraciones de China de rejuvenecimiento y modernización nacional. Su visión abarca el vasto territorio de ese mundo. Y aquí hay un dato interesante. El el prototipo de separado de ballet Ley Díaz en el problema de los tres cuerpos de Liu Cixin es el expresidente Venezuela Hugo Chávez. Y, y después del 2000, con el aumento de la literatura china en Internet, la creación literaria ha presentado un nuevo escenario. La historia de la conquista de los mayas por la flota Yinshan de Mabuyun es una novela historia alternativa con características típicas postmodernas. Ficciona la historia de la coronación de las mayas por parte de los antiguos chinos. A través de la paladia, la metáfora y la autorreferencia, el texto ofrece una crítica subversiva del colonialismo, desconstruyendo la narrativa historia autorizada. Con la prosperidad de la literatura en Internet, más novelas sobre latinoamericana surgieron en línea. Muchas de estas obras utilizan el marco de la historia alternativa y enfatizan emocionantes aventuras y líneas argumentales complejas. Por lo general, hablan un moderno protagonista, viajes en el tiempo a la América Latina colonial, luchas contra los famosos colonos occidentales y cambia la trayectoria historia de América Latina.
A veces incluso hay un grupo de personas modernas que viajan colectivamente a la época colonial. Sin embargo, surge una pregunta interesante. ¿Estos viajeros de tiempo modernos se convertirán en otro tipo de conquistador? De estas obras podemos ver que las descripciones de América Latina de los escritos chinos de ciencia ficción están adquiriendo un panorama cada vez más complejo. Hoy en día, el término de ese mundo parece estar desapareciendo gradualmente de nuestra visión y el su globo lo reemplaza como un nuevo horizonte. El académico Teng Wei, de China comentó una vez sobre la aceptación de China de la literatura latinoamericana. Esas obras literarias no solo despiertan su simpática y apoyo hacia las naciones débiles y dañadas, sino que también proyectan en ellas su propia imaginación. Tienen una civilización antigua, tierras ricas y gente trabajadora, pero también sufrió agresiones y saqueos, por lo que la historia y la realidad de América Latina y la de China constituyen una imagen especular en uno de otro. En la ciencia ficción china, contemporáneas que caracteriza a América Latina, podemos ver claramente el reflejo de esta relación especular. En la imaginación, China y América Latina están en la misma alianza para buscar el desarrollo en el mundo postcolonial. No solo la ciencia y la tecnología, sino también las cuestiones de bienestar social, la igualdad de género, la seguridad alimentaria, los derechos de los animales preocupan a los escritores. Si solo examinamos los temas, no encontraremos grandes diferencias con la ciencia ficción del mundo inglés. A lo largo de la historia, el término de celo no siempre ha implicado inferioridad o subordinación. También puede representar progreso y subversión. Los ejemplos incluyen la tercera clase, que incendió la Revolución Francesa, y el tercer espacio, que abraza la aventura y la heterogeneidad. Todas estas entidades etiquetadas como terceras tienen poder transformando. De manera similar, el mundo de la ciencia ficción no es inferior al segundo mundo o al primer mundo. Su relación con estos dos últimos no es antagónica, sino complementaria. La ciencia ficción es intrínsecamente diversa en sus contextos históricos, culturales y sociales. Por lo tanto, explorar el mismo tema conducirá a diferentes perspectivas y soluciones. Solo a través de diálogo continuo y la interacción entre los tres mundos de la ciencia ficción podemos descubrir nuevas visiones de orden global. Y después del
Después del problema de los tres huevos, más ciencia ficción china ingresó a América Latina. Esta imagen muestra la cronología de la interacción de la ciencia ficción china con América Latina en los últimos años. En 2018, los escritores chinos de ciencia ficción Hao Jingfang y Zhu Jiufan viajaron a Mexico City, Chile y Uruguay. En 2019 se publicaron más obras y escritores chinos de ciencia ficción en América Latina, como la novela María Tóxica de Chen Jiufan y relatos cortos a través de antologías, revistas, entre otros formatos. Por ejemplo, Estrellas Lotas. Antología de ciencia ficción china contemporánea, editada por Kan Liu. Cabe menciona también que la novela policíaca del detective Mai La Eldon se vendió bien en América Latina. En el futuro, las obras que cambian de ciencia ficción y contenido detectivioso tal vez sea una potencia oportunidad. Cabe mencionar también que el cómico argentina de ciencia ficción, el Eternauta, fue introducido en China a través de crowdfunding y en 2022 y posteriormente recibió gran atención y toda apoyo por parte de la Embajada Argentina en China. El libro ha sido muy elogiado por los lectores chinos. También es la primera vez que el libro se publica en Asia. El éxito de esta publicación presenta un nuevo modelo, es decir, la colaboración entre el público y el gobierno, que vale la pena esperar en el futuro. Y el éxito de micromecenazgo o financiamiento colectivo depende del apoyo de los fanáticos. China tiene una vasta base de seguidores de ciencia ficción que se cuenta en millones, con muchos de ellos entre 15 y 35 años, viviendo en áreas urbanas. El número de fans femeninas está aumentando constantemente. Puedes leer este artículo en español sobre el fandom chino. El poder de aficionado en la ciencia ficción china. Zero Gravity Newspaper. Fue escrito por Helio Riverflow. Es un estudiante universitario y padece un trastorno grave del sistema inmunológico. El año pasado, su fancy Zero Gravity ganó el premio Hugo a Mejor Fancy en la WorldCon. Actualmente, Rupert Julio y su equipo de voluntarios están traduciendo historias de ciencia ficción globales, incluyendo más de 20 países de América Latina a chino. Puedes leer su historia a través de este enlace. Y para concluir, como lo expresa el erudito Paul Allen, la ciencia ficción ha sido un fenómeno internacional desde el principio que trasciende las fronteras políticas, pero al mismo tiempo tiene características distintas que reflejan diferentes estilos nacionales.
Aunque China y América Latina están muy alejadas entre sí en términos de distancia ge- geografía, geográfica. Comparte visiones similares en el imaginario de ciencia ficción. La creación y los estudios de ciencia ficción global han ido en aumento durante la última década y los diálogos entre diferentes regiones nos llevaron a una mejor comprensión de la ciencia ficción como un género de múltiples orígenes, con los crecientes intercambios culturales entre China y América Latina. Creo que la distancia más larga eventualmente significa la nueva apertura de posibilidad. Y gente, en 2021, Chile abrió un nuevo consulado en Chengdu. Es el primer país latinoamericano en establecer un consulado en Chengdu. Es la ciudad central del suroeste de China. Chengdu es la ciudad natal del panda y la comida hot pot. Em, hot pot consiste en una olla de gato condimentado con especias, hierbas y algo de grasa y ver en el centro de la mesa, en la que cada mesa cocina los ingredientes al momento. Así como la capital de la ciencia ficción china. Yo trabajé en Chengdu como editora de ciencia ficción y fueron los 3 mejores años de mi vida. Y en 2023, Chengdu celebró la uh, 81 80 Convención Mundial de Ciencia Ficción. Espero que en el futuro haya más diálogo e interacción entre los escritores, fanáticos y comunidades de ciencia ficción y fantasía de China y Chile. Y al final, muchas gracias. Y en el futuro, mi investigación se centrará más en la comparación entre la ciencia ficción china y la latinoamericana. Te invito a contactarme si deseas compartir ideas o descubrimientos interesantes. Muchas gracias a Leo por traducir mi charla y Juanita. Sí, al fin. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Gillian Fan. Su presencia acá también es resultado de un convenio que ya está en su segundo año entre la Asociación de Escritores Chinos y Letras de Chile, que justamente lo que quiere es generar el mutuo conocimiento y la aproximación entre la literatura de China y de Chile. Mm. Y contar algunas cosas a propósito, mientras ustedes piensan sus preguntas, digamos, contarles algunas cosas que ella mencionó. Por ejemplo, yo no me canso de recomendar un libro que se llama Planetas Invisibles y que lo pueden encontrar aquí en Chile, que es una antología que hizo un escritor que se llama Ken Liu. Mm. Y en esa antología están varios de los mencionados, Liu Cixin, Chen Qiufan, Cao Jinfang. De hecho, se hizo una especie de presentación aquí en Chile el 2018 cuando vino Chen Qiufan a Chile, digamos, y hubo una conversación sobre ese libro. Ahí lo conocí, lo encontré. Y debo decir que yo soy un lector omnívoro, leo de todo, digamos, no solo ciencia ficción, pero hacía décadas que no leía con tanta pasión un libro de ciencia ficción como leí Planeta Invisible, Mm. que además tiene un saludo a Italo Calvino con sus ciudades invisibles, que es uno de los libros maravillosos que yo siempre tengo a mano
que es un libro de relatos cortos sobre ciudades ficticias, digamos, ciudades que no existen. Entonces, este saludo es Planetas Invisibles. Realmente yo lo recomiendo mucho y ahí tuve el gusto de conocer a Chen Qiufang, que vienen dos o tres cuentos de él en este libro, digamos, así como de Hao Jinfang, de Liu Cixin. De hecho, se llegó a conversar que en algún momento cuando fue un encuentro de literatura fantástica, de solo literatura fantástica que hicimos en Chile el 2019, se consideró la posibilidad que viniera Liu Cixin, y hubo algún intercambio de cuando el problema de los tres cuerpos no era el hit que es hoy día, digamos, increíble. Y la razón por la que no fue, lo vino, fue que no le gustan los viajes en avión. Imagínense lo increíble que es eso, es un autor de ciencia ficción que tiene todo desarrollado. Le tiene miedo a los aviones, es muy lejos, dijo además, ¿no? Pero pidió muchas excusas por no venir, pero nos perdimos esa oportunidad. Eh, yo lo que puedo decir, y que de alguna manera es lo que Gilon Fan nos ha explicado, que hay una especie de paralelismo. Ciertamente hay diferencias de desarrollo, de temática, pero es una ciencia ficción china es una, donde uno siente el parentesco, donde uno encuentra referentes y encuentra temáticas, básicamente porque yo diría que es una ciencia ficción que se basa en lo que se basa toda la buena literatura, que son los problemas nuestros, de las personas, de los seres humanos, nuestros problemas sociales, es lo que está en el fondo. La tecnología, cuando es la tecnología o el chamanismo o el apocalipsis humano, es un escenario para poner en contraste los principales problemas que la humanidad tiene. ¿Qué ha sido lo que hemos discutido desde ayer y en estos días? Que lo más importante está en eso. Así que, bueno, te agradecemos esto. Esperamos que tus notas que has hecho sobre tus apuntes nos las puedas compartir más adelante, digamos, para que las publiquemos, así como hemos publicado tu cuento tan interesante que nos leíste ayer. Y, y los invito a hacer preguntas o consultas sobre lo que estimen conveniente. Yo, ¿no hay preguntas? Eh, Quizás preguntarte como autora, tu papel de escritora, cuáles son los principales desafíos que tienes y si puedes compartir algo de tu proceso creativo, que es una pregunta que me encanta hacerle a los escritores. It's a question about Por eso tenemos una traductora. Sí, no. it's about my feelings. About how do you write? How do you get to the process of writing? I mean, is asking you more in your role of the writer rather than the analytic person, the writer of the story you read us yesterday. How do My you experience get as a to writer. how do you write? How do you get to the How do story and the writing? how do I get to write my stories? I think most of the stories I wrote are related to my own experience. I remember the first science fiction short story I wrote was like 15 years ago when I was a student in the United States. I went there for 1 year exchange, and I ate a very bad food there, which triggered my nostalgia feeling. So I ¿Nos puedes traducir un Oh, poco? Sí. okay. If you Sí. give me a couple of seconds. Ah, eh, ella cuenta que básicamente su trabajo está basado en su propia historia, su biografía, su experiencia. Y de hecho estaba contando que su primera historia la escribe hace 15 años, cuando estás en Estados Unidos,
y te enfrentas a la experiencia de estar comiendo una comida pero muy desagradable. Sí. So you can continue, please. Yeah, just like this experience, my later stories are mostly about how I feel about the place I'm living. So I also have stories set in like ¿Cómo se siente ella en relación con el lugar donde está, el setting del lugar donde está? Eso es parte de lo que la inspira en sus creaciones. yeah, I feel like the problem of culture and identity is central to my stories. Sorry, of culture and Identity. okay. So yeah, mainly because I have been moving around pretty much since very young. So it's always been a central concern for my story. And Eh, Ella dice, el tema de la cultura y de la identidad es central en sus historias. Ella, de hecho, a través de su vida, de su experiencia, Sí. ha tenido la posibilidad de visitar lugares muy distintos y de allí que el tema de la cultura y de la identidad sea un elemento importante dentro de sus historias. see. And I think we always call science fiction as a thought experiment. So I think through writing science fiction, it can helps me think about how we can like people interact with each other in a better way, which can together make our world in a better future, into a better future. Y dice que en sus historias ella de alguna forma trata, es como un experimento en sí mismo, que a través de las historias ella trata de ver cómo, gracias a las interacciones entre los distintos personajes, logra crearse algo que en definitiva permita ver un futuro, crear un futuro, un mejor futuro de nosotros mismos y del lugar que habitamos. Yeah, because right now there are so many problems of the world. So not everything I think can be solved very soon, but science fiction help us think about possible ways to deal with that. I think that was it. Ok. Ella siente, espera que a través de la ciencia ficción se pueden buscar caminos de solución a los problemas que hoy en día afectan el mundo, la convivencia, la vida de las personas a lo largo de todo el mundo. Y de alguna forma entiende que la ciencia ficción puede ser un camino de construcción o de búsqueda, de experimentación, de buscar una solución para aquello, no en el corto plazo, pero con el tiempo, llegar a a un mundo mejor de alguna forma, ¿no? Sí. Y ya. Gracias. Gracias. Me pareció que en tu presentación nos identificabas algunas temáticas que eran más frecuentes y que me pareció a mí que de lo que tú decías y recordando mi lectura de Planetas Invisibles que hablabas primero de los viajes al espacio, que es como algo que nosotros tenemos un poco olvidado aquí en América Latina, la conquista del espacio, del universo. Luego, la inteligencia artificial, que es un tema muy importante para ustedes. La destrucción del medio ambiente, los temas ecológicos y también la aparición de lo mágico, ¿no? De lo chamánico, que ahí sería un rasgo en común. ¿Puedes desarrollarnos un poco más esa idea? So the mix of reality and the imagination. The principal topics in artificial intelligence, I mentioned for example, artificial intelligence, the traveling along the universe, the ecology problems, and the spirits, the magic
Yeah, so the central topic of my stories yesterday. Not yours only, in all your the Chinese science fiction. Oh, yeah, the South Central topics of Chinese science fiction today. I think a lot of them, they are concerned about how the technology will affect today's people's lives, because our government is really put a lot of emphasis on developing technology such as AI, which is really a hit topic in China. So many write stories about how do they infect our life. And interestingly, Súper interesante, por lo menos, no es que el resto no lo sea, pero a mí personalmente me afecta lo que estás diciendo. Em, eh, ¿Cuáles son los tópicos centrales hoy en día en la literatura china? Un tópico central es cómo la tecnología va a afectar el mundo en el que nos vamos a desenvolver en unos pocos años más. Y esto de alguna forma como respuesta al énfasis que tiene el gobierno chino. ¿Te refieres al gobierno de Taiwán? ¿No? ¿Chino en general? general, Ok. República, O sea, perdón, de Hong Kong. Perdón. incluyo Hong Kong. Incluye Hong Kong, que es todo un tema. Pero en fin. La preocupación del gobierno chino de dar que está siempre tras impulsar el desarrollo de nueva tecnología, y eso es un tópico caliente para la gente en China y en particular para quienes escriben sobre ciencia ficción, y eso se traduce en que el tema del desarrollo tecnológico sea uno de los tópicos centrales de quienes escriben ciencia ficción. Sí. And others, I think there are also a lot of stories, especially science fiction on the internet. They write about the traveling back to the past. Ok. Alternative history is also written by a lot of writers. Ok, temas como la inteligencia artificial, el viaje en el tiempo backwards, el retroceso en el tiempo, son parte de estos tópicos en los cuales, o subtópicos del gran tópico de cómo el desarrollo tecnológico va a afectar la forma de vida Sí, sí. And also, I think that one of the recent trend is people write about how like a family structure changes in China, because nowadays I think like many countries there are fewer and fewer babies born each year, so we are like losing people every year, and which make the family, if really family structure, how do we define family, really different. And also in this story there are a lot of like women and gender problems will be addressed. Ok. Y dentro de estos subtópicos, eh, menciona cómo también estos cambios, los cambios tecnológicos, van a afectar en definitiva la estructura de la familia. Em, un aparente efecto del cambio tecnológico que es súper observable hoy en día, y de hecho hace poco salieron noticias aquí en Chile de cómo la tasa de natalidad está bajando brutalmente. Em, es el tema de hay menos bebés, las parejas, las familias están teniendo menos niños. ¿Cómo afecta eso la estructura de la familia, por un lado, la estructura tradicional de la familia? ¿Cuál es la familia nueva que surge a partir de eso? Y por otro lado, también el impacto que todo eso tiene sobre el tema de género, y el de la mujer y el género y el rol de la mujer en la sociedad. Sí, sí. Yes. These are my observations. And pretty much we write everything, Chinese writers write everything.
So, but I think these three are what I noticed here. Ok. Más allá de que los escritores chinos escriban sobre diversos temas, estos son los temas que de alguna forma están concentrando, por lo menos en el ámbito de la ciencia ficción, pero que están concentrando la atención. Sí. Y para ti, ¿cuáles son los temas importantes para ti como escritora, Gino? Más importante para mí es tiempo, tiempo del pasado. Mi tesis de doctorado es ah, viaja en tiempo. El viaje Sí. en el tiempo. Sí, sí, sí. Mi tesis. Tu tesis la hiciste sí. sobre el viaje en el tiempo. Sí, Ok, compara los en chino y los en inglés. Es compare those from China and from the English. ok. Yeah. Tengo una pregunta yo también. Cuando tú te presentas al comienzo, o Diego te presentó al comienzo, eh, habla de ti como académica y ¿ah? ¿Traductora? ¿Eso? Términos de divulgación científica. ¿Cómo llegas tú? ¿Qué te lleva en algún momento are you following me? Do you need me to translate what I I mean? can a little bit. Can you translate also? Okay. I wonder, how do you get to scientific, how do you say divulgation? That's something I'm inventing right now. Divulgación científica. How do you get in the development, in your career development? How do you get to this to involve yourself in scientific In the circle, in the community. oh, no. Alguien que me ayude con la palabra divulgación. Revolution. No. How did you go to, I mean, to transmit, to share with the common people? Divulgue? Dissemination. Dissemination. Disclose. Disclose. This is Thank you. a literary issue or scientific issue? Huh? Oh, popular science. Yeah. Popular science. Popular How do science, you, in what moment you decide that that's what I'm going to do? That's my interest. That's gonna be Oh. my contribution to the world, or this is the kind of career I wanna follow up. I got The this. dissemination of science and make it something reachable for everyone. Yeah. So for the organization which I'm serving, it's also like an NGO, non-government, non-government organization which promoting basically science writing and science fiction. So for science writing, they are like stories introduce science technology to the general audience. They write articles and Yeah. criticals, Yeah. and also like science fiction stories. So they promote this among the public. Yeah, but how did you decide to go Yeah. into that? For me, I started reading science fiction when I was very young. My mother bought a lot of books to me, Okay, and I became a fan since very young. all right. And when I went to, I think it was also went to university, I needed to write my final paper of the whole study. And at that time, I was in the United States. So I read a lot of the books there in China because I'm a little bit nostalgic. And I rediscovered those stories, which Okay. are very interesting from the like a grow up perspective. So I see there are a lot of tension between the technology and the society. So I Okay. think maybe I can start to work on it. All right. Ahora nos cuentas tú, Juan. Ahora les cuento yo.
este interés de ella en trabajar en divulgación científica encuentra su origen en que de chica ella era muy buena lectora y su mamá, particularmente your mother, Sí, su sí. madre la proveía, la abastecía de literatura de ciencia ficción. Y a ella le gustaba mucho y eso fue una suerte de pasión de su niñez, su juventud. Y cuando se fue a estudiar a Estados Unidos y tuvo que elegir el tema de su tesis, decidió revisitar este tipo de literatura, además en chino. Producto de la nostalgia de estar viviendo en Estados Unidos y de alguna forma recontactarse con las raíces a través de leer estos libros en Sí, chino. sí, sí. Eh, y desde allí ella observó que la tensión que se puede producir o que está latente entre el desarrollo tecnológico y la sociedad, las Sí. personas. Y desde allí ella entonces de alguna forma eso empieza a formar su carrera a definir su camino dentro de el vasto número de opciones que se pueden tener a esa edad en términos de por dónde voy, qué sigo, qué investigo, qué hago en la vida. See, I remember that was still 15 years ago. I can find very few studies on Chinese science fiction, only a few books. So, but my professor encouraged me to work on it. So I keep working on it for more than 10 years. And then recently, since the three-body problem won the Hugo Award, so science fiction become more popular in China and over the whole world. There are a lot of people started to work on it. Right now, you can find many like books, Yeah. articles about it. So I'm really happy as someone who see the growth of China. It's like a baby. I saw it grow from a baby right now to maybe an adult. So I experienced the whole thing from a very marginal interest to a large popular culture phenomena. Ok, ella recuerda que hace 10, 15 años el análisis, la revisión de literatura china en ciencia ficción particularmente era muy pobre. Había unos pocos libros a los cuales echar mano que hicieran realmente un análisis y que para ella ha sido una experiencia muy interesante observar, ella dice, casi como observar desde este bebé de hace 10 15 años, cómo ha ido creciendo y hoy en día, en parte gracias también a cosas como yo no la he visto, confieso que a mí no me gusta la ciencia ficción. Eh, el fenómeno de los tres cuerpos, la popularidad de ese del libro y sobre todo después Netflix con su, creo que es una serie, ¿no? Eh, de alguna forma ha incentivado a que más investigadores, más escritores se estén metiendo en el análisis de lo que es la literatura china en ese ámbito. Sí, Y ya el bebé está creciendo. sí, sí, ¿Ah? Gracias. yes. Bueno, Gracias por tu muchas gracias, Jilun, por tu conferencia. Esto acerca mucho más nuestros mundos. Gracias, Juanita, por iluminarnos en esta conversación que tiene que ir aumentando en el tiempo. Y con esto vamos a cerrar la jornada del día de hoy. Mañana nos juntamos aquí de nuevo, mañana viernes, acá a las 10 de la mañana, que tenemos una mesa de lecturas fantásticas. Con eso vamos a partir, luego vamos a hablar de terror y literatura, de las publicaciones en ambos géneros y del género negro en versión femenina, que va a causar seguramente más de una polémica. Y el sábado vamos a estar en Viña del Mar a las 11 en el Museo Palacio de Vergara, así que ahí le damos la clausura.
Así que eso es, pues muchas gracias, hasta mañana y de nuevo le agradecemos a nuestras Muy dos interesante. queridas amigas, Juanita y Ayeli. Gracias, Gilberto.